Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo y el día de hoy vamos a continuar abordando lo que es la temática del plan de creación de oportunidades, en este caso, de lo que es el presidente Guillermo Lasso. Dentro de los ejes ya abordados, vamos a continuar con el que se denomina eje de seguridad integral. En este caso, podemos mencionar que lo relacionamos básicamente con lo siguiente. Primero, el Estado debe garantizar a cada uno la justicia y la seguridad, porque es elemental que nosotros como ciudadanos podamos estar tranquilos, ¿no es cierto? Esa tranquilidad va a partir de lo que nosotros cada vez realicemos en función de las actividades o trabajos que tengamos. Pero para esto tengo que tener un bienestar y ese bienestar se traduce a la parte social. Ahora, dentro de los objetivos tenemos dos puntuales. El primero es que se debe garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la gestión de riesgos. Es decir, si consideramos estos ámbitos, nosotros como ciudadanos, al momento de salir a la calle, tengo que tener esa tranquilidad, pero esa tranquilidad va a tener que garantizar por parte del Estado por un orden público, ¿no es cierto? Y la gestión de riesgos que básicamente vienen a ser las fuerzas públicas, ¿sí? Como segundo tenemos lo que es garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. Es decir, aquí cumple un rol muy importante las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de la soberanía nacional. Recuerden que el Ecuador tiene y establece unos territorios como tal. Y esos territorios no pueden ingresar otras fuerzas como tal, porque nosotros como Estado debemos garantizar eso. Pero lamentablemente, si hacemos un análisis a nivel país, lo que está sucediendo actualmente, no sé si ustedes han escuchado que existen muchas situaciones de grupos que están ingresando, que eso básicamente es narcotráfico o la parte de la guerrilla en el aspecto o la frontera colombiana. Entonces el Estado ecuatoriano, a través de ya sea de sus Fuerzas Armadas, debe garantizar eso. En cambio, relacionado con el orden público, tenemos la Policía Nacional. Otro eje muy importante y relevante que nosotros tenemos que analizarlo es el eje de transición ecológica. Cuando hablamos del eje de transición ecológica, lo podemos direccionar primero a lo que es el aprovechamiento racional de los recursos energéticos y mineros, que son los que determinan para el crecimiento económico y la transformación social y productivo del Ecuador. Por ejemplo, aquí tenemos que abordar tres aspectos muy relevantes e importantes. Que si nosotros tenemos recursos, esos recursos tienen que ser sustentables y sostenibles. Es decir, que la sostenibilidad hace relación a que, qué es lo que estoy dejando yo a las personas que vienen de generaciones, ¿sí? Porque yo no me puedo agotar en este momento los recursos, porque si no tengo recursos, no voy a tener crecimiento. Y aquí hay una parte muy importante que dice el crecimiento económico y la transformación social. El país, lamentablemente, lo digo lamentable, nosotros somos un país que dependemos mucho de los recursos, ¿sí? Ejemplo, la parte del petróleo, ¿no es cierto? Si nosotros llegáramos a un punto de no tener lo que es el petróleo, lamentablemente no vamos a tener una fuente de ingreso económico. Y eso trae consigo consecuencias. Y una de ellas, no sé si ustedes lo abordamos en clase, la parte de los subsidios. Recuerden que yo les decía, imagínense ustedes cuánto es la cantidad de dinero que se tiene que tener en el presupuesto para cubrir estos subsidios. Y parte de estos subsidios vienen de lo que son los ingresos petroleros. Y para todo como tal. Entonces, si hablamos de los recursos energéticos y mineros, siempre va a haber una discusión que lo que está en la parte de la naturaleza no se debería utilizar. Pero si nosotros lo podemos hacer de manera sostenible y sustentable, yo creo y lo podemos abordar como un aporte para ese crecimiento del país. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando hablamos de este eje de transición ecológica, básicamente estamos hablando de poder aprovechar
todos los recursos energéticos y mineros para un crecimiento económico, transformación social y productiva del Ecuador. Dentro de esto planteamos los siguientes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este eje? Primero, vamos a poder conservar, restaurar, proteger y hacer uso sostenible de los recursos naturales. Lo que yo les decía, la sostenibilidad. Sostengo para esas futuras generaciones. ¿Sí? Entonces conservo, restauro, protejo y puedo hacer uso sostenible de esos recursos naturales. Siguiente, tenemos poder fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. El cambio climático a nivel mundial lamentablemente nos trae muchas consecuencias y una de ellas es lo que estamos nosotros viviendo de manera latente, ¿no es cierto? No sé si ustedes se han dado cuenta de este cambio de clima. Está haciendo demasiado frío, hace demasiado calor, ¿no es cierto? Y eso trae consecuencias para el medio como tal. Y lamentablemente eso tiene mucha relación con el cambio climático. Por eso nosotros como país, como Estado, como sociedad, debemos comenzar a utilizar esto, los nuevos modelos de desarrollo sostenible. Hay muchas ciudades a nivel mundial que son ejemplos de sostenibilidad. Aquí, en la ciudad de Loja, desde sus inicios, se identifica y se conoce como la ciudad ecológica del país, porque tenemos muchos aspectos importantes que hemos abordado, por ejemplo, el uso efectivo de lo que es la recolección de basura, ¿no es cierto? La distribución orgánico, inorgánico, la parte del transporte público ecológico como los taxis eléctricos, la energía, ¿no es cierto? Entonces son muchos aspectos que se deben considerar, pero todavía estamos muy lejos de cumplir ese propósito. Pero ya estamos aplicando estos nuevos modelos de desarrollo sostenible, ¿sí? Luego tenemos como otro objetivo promover la gestión integral de los recursos hídricos, que esto es elemental. Si nosotros no cuidamos la naturaleza, imagínense cómo vamos a tener este recurso muy importante, ¿sí? Entonces recuerden que este eje hace relación mucho a la conservación, restauración, aplicación de estos nuevos modelos y sobre todo promover la gestión integral de estos recursos hídricos, ¿sí? Finalmente tenemos el último objetivo, el último eje que se relaciona con la parte institucional, que dentro de eso podemos decir que la institucionalidad de una nación es lo que genera la confianza necesaria para vivir en paz. Miren, la paz. Esto es muy importante. Poder nosotros tener paz dentro de una sociedad. Pero esto va a llegar a partir de la institucionalidad de esta nación como tal. ¿Sí? Dentro del eje se consideran temáticas que incluyen, por ejemplo, la independencia judicial, que es muy importante para nosotros poder abordar cualquier tipo de situación de esto. La seguridad jurídica, que se puedan cumplir las leyes y la normativa, que exista una conectividad, la parte del gobierno digital. ¿Sí? ¿A qué se refiere el gobierno digital? Que si hablamos hace años anteriores era un trámite, tramitología había que entregar un papel en físico, viajar, entregar. Hoy en día tiene que existir la transformación digital, que por medio de una página nosotros podemos enviar documentación, subir información que se requiera de cada institución, ¿sí? La integridad pública de las instituciones que estén con todos los recursos necesarios para que puedan cumplir con ese propósito, la lucha contra la corrupción, que lamentablemente eso es un problema no solo del Ecuador, sino un problema a nivel de Latinoamérica y por no decir de todo el mundo, ¿no? Porque la corrupción, cuando una persona llega a un cargo y se puede involucrar con ese tipo de situaciones, no existe progreso. Y si no hay progreso, van a haber conflictos sociales como la pobreza, porque no hay desarrollo, ¿sí?
Algo también muy importante de un gobierno es que tenga políticas internacionales. ¿Qué son las políticas internacionales? Poder tener relaciones con diferentes países a nivel mundial para nosotros poder establecer ya sea la comercialización principalmente, ¿no es cierto? Si tenemos comercialización, tenemos inversión. Si tenemos inversión, tenemos fuentes de empleo y tenemos desarrollo. Y también es muy importante abordar el tema de la migración. ¿Cuándo existe migración? Cuando un país lamentablemente no tiene las condiciones para que un ciudadano se mantenga acá, ¿sí? Entonces, los ejes, repito, el eje de institucionalidad, podemos abordar temas como independencia judicial, seguridad jurídica, conectividad, gobierno digital, integridad pública, lucha contra la corrupción, política internacional y lo que es la migración, ¿sí? Ahora, los objetivos que nosotros tenemos y nos planteamos es, primero, poder fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control con independencia y autonomía. Es decir, que los procesos judiciales se lleven con la autonomía de cada institución, pero sobre todo con la independencia para que puedan tomar decisiones. Si eso hace la Administración de Justicia, nosotros vamos a poder cumplir con ese propósito. Luego de eso tenemos como segundo poder fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y nuevamente repito esto, la lucha contra la corrupción tiene que poderse erradicar. Si nosotros no erradicamos este mal, lamentablemente no vamos a poder desarrollarnos como país. Y finalmente tenemos el último objetivo de este eje que hace relación a poder promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Nuevamente repito, si un país no tiene inversión extranjera, no va a poder fomentar fuentes de empleo. Entonces es muy importante que el país, Ecuador, pueda tener conexiones con diferentes países a nivel mundial para poder mejorar la parte del comercio, poder traer inversión extranjera y así poder tener fuentes de empleo, ¿sí? Entonces, estos de que hemos hablado son los ejes que nosotros tenemos dentro del plan de oportunidades. Entonces, ¿cuántos ejes tenemos? Tenemos el eje económico, el eje social, el eje de seguridad industrial, el eje de transición ecológica y el eje institucional. Todos ellos están dentro del plan de creación de oportunidades del presidente en el caso del periodo 2021-2025. Pero tenemos que hacer aquí un paréntesis. Recuerden que el periodo del presidente termina en el año 2023. Y todo lo que tenemos en este plan debería cumplirse no en su totalidad, sino pero en un porcentaje relacionado con las propuestas de este plan de creación. Si viene un nuevo presidente, tendrá que presentar un nuevo plan y en base a eso cumplir con ese propósito que tiene como tal. Ahora, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer? La actividad que ustedes tienen que plantearse es la siguiente. Primero, ustedes deben ingresar al entorno virtual. En el entorno virtual se van a ir a la unidad número 4 y vamos a hacer la tarea número 3. ¿Sí? Permítanme, en este momento les voy a colocar el entorno virtual. Perfecto, ahora estamos en la unidad número 4. Como yo les decía, vamos a ir a lo que es la unidad número 4 en la tarea número 3. Aquí donde dice la tarea número 3, ustedes van a completar desde hasta el día jueves 3, hasta el día jueves 3 de agosto, 11:59, van a completar lo que es este test. Este test, ustedes tienen varias oportunidades hasta cumplir el 100%.
Si ustedes al inicio tal vez fallaron 2 preguntas, tienen que repetirlo hasta que se pueda cumplir el 100%. No es necesario que coloquen su nombre porque el sistema ya identifique el usuario del EVA y tampoco es necesario que ustedes hagan capturas de pantalla o me envíen porque yo tengo un registro, ¿sí? Esta actividad es considerada como el deber de la siguiente semana y adicional este trabajo viene siendo una recuperación para los trabajos anteriores. Entonces es muy importante que ustedes lo realicen adecuadamente, ¿sí? Repito, se encuentra en la unidad número 4, en la tarea número 3. Ahora, para la evaluación que va a ser el próximo día sábado, por favor, van a estudiar el material de apoyo, que es el plan de creación de oportunidades que nosotros hemos abordado las últimas clases, y van a revisar los objetivos de desarrollo sostenible. En base a esto va a ser su prueba como tal, ¿sí? Si existe alguna novedad, por favor me lo hacen saber, o si no, les deseo lo mejor en la presente semana. Muchísimas gracias y estamos en contacto, por favor.